si no me equivoco, la semana pasada cuando estábamos hablando de las iniciativas para desarrollar políticas de acceso a la gestión menstrual, ustedes decían, bueno, pero acá hay un problema de financiamiento, ¿no? Aparece como un problema permanentemente la falta de financiamiento, y aparece acá porque aparece en la realidad. O sea, si vemos, vamos a ver que, si vemos los informes del Banco Central, vamos a ver que las mujeres efectivamente tienen menos acceso al crédito, vamos a ver que hay cerca de 750.000 mujeres que tienen, que están endeudadas con instituciones de crédito no bancario a tasas muy altas, que muchas de ellas lo hacen justamente para poder emprender, para poder producir, y entonces evidentemente esa demanda tratamos desde el gobierno nacional de empezar a dar una respuesta, ¿no? Obviamente este encuentro no va a ser una solución mágica, lamentablemente no tenemos de esas, pero sí va a ser una herramienta más para que ustedes sepan que exista, para que puedan identificar, como decía, como les va a comentar Mónica, esos actores, esas actrices que pueden, que están en condiciones de emitir bonos sociales, de acceder al financiamiento inclusivo. Así que bueno, armamos un panel, bueno, Ariel les va a comentar un poco cuáles son las características mínimas, digamos, para hacer cooperativas, digamos, que puedan acceder a estas herramientas. María les va a comentar un poco por qué, o sea, el por qué políticamente pensamos que esto es relevante, y luego, bueno, vamos a escuchar las experiencias de distintas experiencias de organizaciones sociales que pudieron acceder a este tipo de financiamiento, gracias a la ayuda nuevamente de Mónica, de la Comisión Nacional de Valores, que le está imprimiendo una impronta muy humana a la Comisión Nacional de Valores, ¿no? Que a veces parece como algo muy lejano y que no tiene que ver con nuestras vidas. Así que bueno, espero, compañeras, que les sirva, y como les decía Lucía, la semana que viene vamos a tener un encuentro que va a tener que ver con la prevención de estafas piramidales, que es algo que tiene que ver con esto, porque justamente cuando no podemos acceder al financiamiento, bueno, aparecen un montón de falsas alternativas a eso. Así que bueno, esto es un primer paso para poder empujar todas hacia una realidad que sea más inclusiva respecto al crédito y al financiamiento, y que les permita impulsar emprendimientos e iniciativas que ustedes saben que por ahí necesitan ese aporte más, ¿no? O sea, como que tienen toda la polenta que en general le ponemos las mujeres a los proyectos que tenemos, a lo que emprendemos, y les falta esa ayuda extra. Bueno, nuestra idea es empezar a dar respuesta ante esa situación. Así que muchas gracias. Bueno, María, hablas vos, ¿no? ¿Querés hablar? Si les parece, yo voy a alterar un poquito el orden, Sol, de lo que tenemos en el folletito por una cuestión de agendas, me gustaría que también, porque Maru de PNUD seguramente sé que tienen una agenda siempre enorme y nos acompaña hoy, así que María, si querés hablar vos, y después presento a Maru. Dale, gracias Mónica. Lo mío muy breve, porque simplemente es un gracias infinito. Gracias Sol por estar siempre atenta a lo que las compañeras manifiestan. La verdad que poder tener esta llegada así tan humana, como vos recién lo dijiste, al Ministerio de Economía, y poder tener esta charla con la Comisión Nacional de Valores, ustedes no saben lo que significa para las concejalas, que son las que están en el territorio, que permanentemente reciben la demanda, las que están acompañando a las emprendedoras, a las cooperativas, y como bien lo decía Sol, la mayoría de las veces el gran obstáculo para poder seguir creciendo y avanzando es la falta de financiamiento. Y si hay algo que nos da miedo, es a veces estos nuevos recursos del mercado de capitales, que escuchamos mucho hablar de bonos, de acciones, pero que nos cuesta todavía poder entender. Entonces, esta posibilidad de que ustedes nos puedan explicar acá de esta manera directa, no tienen idea de lo que significa. Así que solamente muchas gracias, toda la predisposición, sepan que cuentan con esta enorme red de concejalas que ya la ven, que acá están firmes de hoy, más allá de que tengan comisiones, de que tengan sesiones, porque saben que este tema les va a permitir poder llegar a su territorio con nuevas noticias, nuevos recursos, para poder acompañar los desarrollos productivos que tanto impacto tienen en nuestros lugares, en nuestros territorios, en nuestros municipios. Así que nada más, atentas, y como ya lo dijo recién Sol,
Esta es la primera de 2 capacitaciones que no tengo duda que van a ser excelentes. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Muy cortito, Bueno. está nada más avisar, Moni, que agradecer también que está Francisco Silvestre de acá de la Dirección Nacional de Inclusión Financiera del MECON, que también se está sumando a esta iniciativa. Un gran Muchas aliado, gracias, Sol, Francisco, encantado. también. Gracias. Hola, Gracias por la Francisco. invitación. Hola, Mónica. Bueno, hola, Francisco. Bueno, la verdad que es emocionante poder estar acá. Yo creo que Mercedes de Alessandro, una gran intuitiva, apenas nos conocimos en abril de 2020, no sé, era una reunión de 10 minutos y nos quedamos hablando 2 horas, ¿no? Y un poco la idea era esta, ver cómo impulsábamos, las dos conocemos de finanzas, y era, bueno, cómo hacemos para que realmente estas cuestiones que están desarrolladas puedan llegar y puedan llegar con perspectiva de género. Les cuento un poco, porque bueno, esto, lo humano no sale, digamos, no es algo que está escrito, es algo que sale naturalmente. Realmente estoy muy emocionada de verlas, porque yo participé de muchas de las reuniones como invitadas de otras capacitaciones, y la veía a María, saludando a cada una, viendo cómo llegaba hasta cada una, y eso es un poco lo que necesitamos, porque la verdad es que en Buenos Aires hemos conseguido armar casos concretos, exitosos, para que llegue el dinero que hay de inversores que están socialmente comprometidos para dar una mano con tasas de interés potables, para que esos proyectos puedan salir adelante. De hecho, hoy ustedes van a tener en primera persona, lo van a contar ellos, que era lo que queríamos hacer desde el comienzo, tener casos que pudiésemos mostrar que se podían generar con voluntad política, con intención de que realmente ese dinero se llegara desde estos inversores que tenemos ahí, miles de millones de pesos que están buscando ser invertidos en bonos sociales y o ambientales, y que de alguna manera hasta que iniciamos esta mesa con PNUD, quedaban en las grandes empresas, digamos, ¿no? Porque obviamente un actor que llamamos convencional del mercado de capitales son los grandes actores, las grandes empresas. Y nuestra intención fue ver cómo eso retrocedía en medio del COVID, de todas las necesidades, hacia pequeñas unidades socioproductivas, pequeños emprendedores, la economía social y popular. Y lo hemos logrado, así que eso es lo que le queremos venir a contar, porque necesitamos ver cómo consolidar este mercado de bonos, y para eso necesitamos identificar las necesidades y ver cómo nos ponemos a trabajar. Yo después que Maru nos dé unas palabras, ahora 2 minutos para contarles cómo surge este laboratorio. Yo les voy a dar como una charlita técnica para que ustedes tengan todas las herramientas para después poder escuchar tanto a Eric, a Matías y a Ariel. Pero primero quiero contarles que un poco lo que desde CNB nos pasaba en esta mesa, que está Raquel Carpinacci, que desde el comienzo la verdad es la coordinadora de la mesa de inclusión financiera y de este acuerdo del laboratorio CNB-PNUD. Dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar con una hoja de ruta que, digamos, nos guía a través también de la experiencia internacional y nos dé como ese sello de calidad, de que queremos hacer esto, hacerlo bien, y dejarlo instaurado como política pública, para que esto no empiece y termine con una gestión, o empiece y termine con una persona que lo impulsa, sino que esto siga, que esto continúe, porque esto para consolidarse necesita mucho tiempo y las necesidades son de largo aliento. Y ahí justo en una de las tantas charlas invitadas me encuentro escuchando a PNUD, todo lo que había hecho PNUD con las entidades de microcrédito en Argentina, y también viendo cómo PNUD estaba trabajando en otra mesa, donde también estamos trabajando a nivel transversal desde el gobierno, que es la Mesa Técnica de Finanzas Sostenibles. Eso es un mandato mundial, o sea, las finanzas tienen que migrar hacia lo sostenible, y lo sostenible es lo ambiental y lo social. Entonces ahí identificamos una ventana de oportunidad, porque si todos esos inversores que manejan enormes carteras de inversión tienen el mandato de invertir en bonos sociales y ambientales, es nuestra responsabilidad ver cómo armamos esa red para que justamente podamos armar esos bonos que lleguen a esas carteras y ese financiamiento llegue hasta el territorio y hacia donde tiene que llegar. Y ahí es donde nos pusimos con PNUD a trabajar en cómo hacíamos para dar ese paso. Yo les quiero decir una cosa, el otro día escuchando una estadística,
me quedé sorprendidísima, porque todo este tema de los bonos sociales, verdes, etcétera, si uno mira las estadísticas del año 2017, 2018 y 2019 en forma conjunta, el 80% en el mundo eran bonos ambientales, verdes, ¿no? De toda esa masa de ambiental y o social eran verdes. Con el COVID, si uno mira las estadísticas, 2019, 2020, 2021 equipararon, es decir, que los inversores hoy, de todo el financiamiento en el mundo, entre ambiental y social, el 50% ya es social. Es decir, hay una conciencia en el mundo de que no podemos estar la mitad dentro del planeta y la otra mitad en un margen. Esto es así. Entonces, estamos necesitando ver cómo coordinamos eso para que ese dinero llegue a donde tiene que llegar. Le voy a dar la palabra a Maru porque estamos trabajando con ese convenio del año pasado y tenemos... Perdón, pensé que había una pregunta. Maru, ¿estás por ahí? Porque no veo a todos. Si estás por ahí... Sí, Mónica, sí, perfecto. Muchas gracias. Te doy la palabra. Voy a ser muy breve. Primero, también quiero agradecer. La verdad es que es impresionante, se ve ya el trabajo de la red. Yo ya las había conocido en otra capacitación con la Secretaría de Asuntos Parlamentarios. Recuerdo que tuvimos hace tiempo una capacitación en temas ambientales, sabía de la fortaleza, pero lo cierto es que verdaderamente es tal cual lo decís, Mónica. Las instituciones vamos avanzando porque eso es parte de la construcción del desarrollo sostenible, pero las personas somos las que podemos hacer la diferencia, y en esto claramente te tengo que agradecer, Mónica, por tu gran empuje y por estar verdaderamente imprimiendo a la CNB de esto que tiene que ver con esta alianza, este memorándum que se firmó el año pasado entre la CNB y PNUD, que tiene que ver con constituir el mercado de capitales como un ámbito genuino para el financiamiento sostenible. Y en ese sentido, que de alguna manera, yo pienso hay un objetivo de desarrollo sostenible, que es el 17, que es el que tiene que ver con las alianzas, ¿no?, para el desarrollo sostenible. Y este laboratorio que se constituyó y los pasos que vamos dando en conjunto, claramente tienen que ver con esa búsqueda. Y en esto que muy bien comentabas de los bonos y de la tendencia en el mundo a darle una mirada integral, ¿no?, al financiamiento sostenible, yo creo que estamos ante una gran oportunidad. Es un momento de gran crisis, con la desigualdad, la crisis de la desigualdad, la crisis post-COVID, climática, de la biodiversidad, la desigualdad histórica de género que arrastramos como sociedades, pero lo cierto es que acá hay una gran oportunidad de trabajar integralmente los temas, y por eso creo que no es solo financiamiento sostenible, inversión en bonos sociales y ambientales, sino también toda una tendencia hacia el triple impacto, que es cómo buscamos trabajar cada vez más imprimiendo el cambio que necesitamos, fortaleciendo cada uno de los temas que sabemos que constituyen la base del sistema, de los derechos humanos, que son los objetivos de desarrollo sostenible en acción, y que tiene que ver con hacer realidad este cambio que necesitamos en una economía que verdaderamente pueda no solamente financiar, sino fortalecer ese horizonte que decidimos como humanidad, que es la Agenda 2030. Entonces yo no quiero extenderme mucho más, porque hay cuestiones muy prácticas y muy concretas ahora para que podamos escuchar y compartir, pero quiero agradecerte nuevamente, Mónica, a la CNB, a vos, y continuar a disposición desde el PNUD. Somos un equipo, Paola Borges es coordinadora de desarrollo inclusivo, y con ella yo coordino el área ambiental. Trabajamos muy en conjunto la temática de finanzas sostenibles, también con la red de Pacto Global, Flavio Fuertes, y es el tipo de trabajo colectivo que necesitamos. Esto lo grafico dentro de PNUD, y
CNB, PNUD, sabiendo que hay una red de organizaciones, de instituciones, la Mesa de Finanzas Sostenibles, que muy bien mencionabas, y la importancia del Ministerio de Economía, y a disposición, porque claramente necesitamos generar cada vez más instrumentos que puedan tender a esa ansiada igualdad que tanto necesitamos y sostenibilidad que tanto necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Maru, te liberamos, sabemos que tenés una agenda súper potente, así que bueno, muchas gracias por estar acá. Bueno, si les parece, yo voy a dar ahora, y tiene que ser un compromiso, que si en algo se pierden, sacan directamente el micrófono y gritan Mónica, y yo vuelvo para atrás y retomamos, porque esa es la idea, que hoy se vayan. Yo voy a hacer muchas simplificaciones, porque bueno, me parece que amerita la cuestión para poder establecer esa cadena de valor que estamos tratando de armar para que ustedes entiendan cómo funciona la dinámica del mercado de capitales y cómo es que estamos pensando que se pueden dar casos como el de techo y el de sumatoria que se van a contar aquí, para que ellos puedan contar ese caso y para que después Ariel nos pueda decir también lo que está haciendo desde INAES. Ustedes necesitan poder entender primero cómo es esa dinámica de funcionamiento. Bueno, y eso me toca a mí, que hace muchísimos años doy clases, pero soy una larguera, así que me cuesta mucho resumir, pero bueno, voy a tratar de hacerlo. Primero, a ver, ¿qué es CNB? Porque ustedes escuchan CNB y dirán, ¿y CNB qué es? CNB es Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores es el ente de control que regula todo lo que tiene que ver con el universo de los mercados, donde se negocian bonos, acciones, etc. Vieron que ustedes, por ejemplo, cuando hablan de los bancos, rápidamente identifican al Banco Central como la entidad de control. Bueno, CNB tiene que ver con la institución que regula todo lo que tiene que ver con los mercados, bonos, acciones, y que también promueve, digamos, el desarrollo para que llegue el financiamiento genuino a, digamos, a la economía real, y desde allí se pueda generar mayor empleo, etcétera, etcétera. Justamente ese mercado de capitales, en la visión de todos nosotros, está muy asociado a las grandes empresas. Uno sabe que ahí está YPF, Pampa Energía, las grandes compañías. Bueno, también existen pymes. Desde hace muchos años, unos 10 años, que las pymes han llegado al mercado de capitales, también de la mano de instrumentos que son como muy específicos, muy particulares. Esas empresas pymes, digamos, hoy tienen el acceso a través, por ejemplo, descuentan cheques de pago diferido. ¿Vieron el cheque de pago diferido? Es un cheque que se hace a un determinado tiempo de plazo, y así como uno lo puede descontar en un banco, también se descuenta en el mercado de capitales. Y también las pymes emiten algo. Nosotros acá hablamos de bonos sociales para simplificar. Técnicamente, los bonos de las empresas se conocen como obligaciones negociables. Fíjense que el nombre las ayuda, porque obligaciones significa que es una deuda de esa entidad que está tomando el préstamo, y negociables porque los préstamos que uno toma en el banco no se negocian, pero estas obligaciones se negocian en las bolsas y los mercados de valores. Entonces son obligaciones de las empresas que se venden entre los inversores, o sea que en definitiva el que presta no es un banco, sino que es un inversor que está prestando, y eso después se negocia en el mercado, como los bonos del gobierno, nada más que a nivel de empresas, grandes y pequeñas. Y eso se llaman ON, van a leer en los diarios, ON, obligaciones negociables. Hay un segmento específico que CNB hace muchísimos años lanzó al mercado, que se llama ON, es un régimen especial para pymes, que lo que se hace justamente para simplificar ese acceso de las empresas pequeñas es pedir menos información. No le voy a pedir que me arme un manual de 300 páginas como le puedo pedir a una emisión millonaria de YPF. Pido un prospecto pequeñito con información mínima necesaria para que esa pyme pueda llegar al mercado de capitales. Ese régimen simplificado, para que la pyme, justamente como está presentando poca información, el inversor del otro lado va a decir, pero bueno, yo tengo que comprar esto y qué poca información que tengo. Entonces
Bueno, ¿cómo fue el mecanismo con el cual logramos que las pymes lleguen al mercado de capitales? Se armó un régimen garantizado. Esas garantías que se le dan a ese bono son las ON, pero vamos a llamarlo bono, o vamos a llamarlas ON, para que ustedes ya vayan como ajustando el oído y se pongan más técnicas en el asunto. Esas ON, entonces, llegan a los inversores no con el riesgo de la propia pyme, sino que llegan avaladas. ¿Avaladas por quién? Bueno, y ahí tenemos 3 posibilidades de actores que están hoy en la cancha, haciendo, y van a ver que en el caso de Techo tuvimos a un tipo de entidad de garantía y en el caso de Sumatoria a otro. ¿Quiénes están hoy garantizando estas emisiones de pymes, estos bonos sociales, estas ON? Tenemos un pool de unas 12 entidades bancarias, son bancos muy comprometidos con la agenda sustentable. Tenemos a las sociedades de garantía recíproca, que son sociedades especiales que se arman para dar avales a las empresas pymes, tanto para ir a sacar un préstamo en un banco como para una emisión dentro de lo que es el mercado de capitales. Y tenemos también, y acá atentas, los fondos de garantía provinciales. Yo creo haber escuchado por ahí que alguien se presentaba de Chaco. El fondo de garantía de Chaco ha estado sumamente presente el último año haciendo garantías para emisiones de obligaciones negociables en el mercado de capitales. ¿Para qué me sirven a mí estas garantías? Y quiero darles una buena noticia. La semana pasada, ya desde hace varios meses que venimos trabajando, FOGAR es el Fondo de Garantías Nacional, es un gran fondo de garantías que tiene recursos del Estado que permite el acceso a pequeñas unidades productivas, a personas, incluso personas físicas, porque ese FOGAR, ¿qué hace? Se da vuelta y le garantiza al banco que le presta a la persona o al microemprendimiento. Entonces, digamos, yo soy un banco y le voy a prestar a una persona que por ahí no tiene garantías suficientes, y ese banco, ¿por qué presta? Porque atrás el 75% de ese préstamo está garantizado por el Fondo de Garantía Nacional. Bueno, FOGAR se ha comprometido a acompañarnos en esta consolidación de bonos sociales. O sea, nos va a dar una mano para coavalar, para avalar directamente y para comprar estas emisiones de bonos sociales. Así que miren todo lo que hemos, digamos, tratado de ir venciendo todas las barreras, y hemos conseguido que este apoyo interinstitucional, todos con buena voluntad, pero ustedes están del otro lado en el gobierno y también saben lo que a veces cuesta sentarnos todos en una mesa para coordinar, porque no es que no esté la voluntad, a veces lo que cuesta es coordinar esas buenas voluntades. Entonces, miren lo que tenemos ya. Por un lado, ¿cómo se arma este mercado de capitales? Yo les voy a dar una clasecita muy sencilla, porque así les sirve para el resto, para la vida, digamos. Por un lado, como en todo mercado, ¿qué hay siempre? Hay una oferta y hay una demanda, ¿correcto? Ni más ni menos, de cualquier cosa. Esto es un mercado de capitales. Bueno, ¿qué se oferta en este mercado de capitales? Se oferta lo que se llama genéricamente valores negociables. ¿Qué son esos valores negociables que se compran y se venden? Bueno, lo que les acabo de decir, las acciones, los bonos del gobierno, los bonos de las empresas pymes, los bonos de las grandes empresas y ahora los bonos sociales y los bonos verdes. Porque queremos que eso sea una realidad, que también, como así hablamos en los diarios de las acciones, de los bonos del gobierno, de las ON de YPF, ahora hablemos también de los bonos sociales y de los bonos ambientales, porque necesitamos llevar ese dinero hacia esos actores que en esta mesa que armamos con PNUD le dimos el nombre de actores no convencionales, porque Techo, Argentina, no es un actor que hasta ahora era un actor convencional del mercado de capitales. Sumatoria, una entidad de microcrédito que va y presta, que ya lo va a contar Matías Kelly, no era una entidad que iba a emitir sus bonos al mercado de capitales. Bueno, necesitamos 100 sumatorias, 100 techos, 100 Promujer, para que llegue el dinero donde tiene que llegar. Entonces,
¿Quién es la oferta de esos valores negociables? Los que necesitan el financiamiento. Techo es la oferta en el mercado de capitales. Es lo que llamamos las unidades deficitarias. En economía, unidades deficitarias son los que necesitan financiamiento. Bueno, esas unidades deficitarias de la economía que necesitan financiamiento en el mercado de capitales se conocen con el nombre de emisores. Son los emisores de los bonos, los emisores de las acciones. Son las unidades deficitarias que necesitan la plata. Y en el mercado de capitales los llamamos emisores, como en un banco los llamaríamos los tomadores del préstamo, ¿correcto? Muy bien. ¿Quiénes están del otro lado en la demanda? ¿Quiénes demandan esos valores negociables? ¿Quiénes me los van a comprar? Porque ahí está la pregunta, ¿y a qué tasa? ¿Correcto? Los compradores de esos bonos sociales, de esas acciones, de esos bonos del gobierno, se dividen en dos grandes grupos. Los inversores institucionales, que ahí tenemos un poder enorme, tenemos una cartera cautiva de montones de pesos que están esperando poder invertirse en esto, y ahí tienen el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que es el que administra los fondos que fueron heredados de las AFJP. Recuerdan ustedes que las AFJP en el 2008 volvió al régimen de reparto previsional, y eso quedó administrado por la ANSES bajo un fondo que se llama Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Ese fondo tiene que invertir en bonos, en acciones, etcétera, y también tiene que invertir en bonos sociales y ambientales. Entonces, tenemos los inversores institucionales como el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Tenemos las compañías de seguro que tienen que... Yo voy a contestar todas las preguntas en un ratito, veo las manos levantadas, pero déjenme terminar el circulito para no confundirlas a medida que pregunto. Entonces, tienen el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, tienen las compañías de seguro, que tienen un menú de inversión. Yo no sé si ustedes saben, pero las compañías de seguro no pueden invertir en lo que quieren, no pueden invertir todo en plazo fijo, todo en dólares, todo en bonos, tienen un menú de inversión por ley. Y eso tienen un cajoncito, que es el 5, 7, no me acuerdo cuánto, que dice que tienen que invertir en pymes. Bueno, nos faltan activos pymes, nos faltan, tenemos una suboferta de productos pymes para que puedan llegar a poder satisfacer la demanda de esas compañías de seguro. Y tenemos fondos comunes de inversión que se arman específicamente para alimentar a estos fondos institucionales, que son los fondos comunes de inversión PYME, que hoy manejan más de 100.000 millones de pesos en el mercado, y que siempre están buscando este tipo de activos. Entonces, fíjense, después están los inversores particulares, les dije dos tipos, los inversores institucionales, que son los que manejan los grandes montos de dinero, y los inversores particulares. Y créanme, y eso lo va a contar después Matías y Eric, que hay muchos inversores que en muchos casos tienen un espíritu filantrópico, que están comprando bonos por debajo de las tasas competitivas de mercado. Personas físicas, personas que quieren colaborar, y que miren lo que les voy a decir acá porque es muy importante. Ven en esta emisión de bonos un canal de transparencia. ¿Por qué? Porque el bono que se emite en el mercado de capitales va a tener que presentar sus papeles armados, que ahora vamos con esa parte de quienes arman el bono. Van a tener una etiqueta que va a dar, hasta ahora la viene dando la Universidad 3 de Febrero, la UNTREF, que tiene una calificadora de riesgo, que es otro actor importante. Estos bonos, cuando yo digo bono social, bono ambiental, y ustedes me dicen, y Mónica, ¿por qué? ¿Cómo sé que este bono es social y este otro no? Porque hay una calificadora de riesgo que se registra ante la Comisión Nacional de Valores, como se registran las entidades de garantía, y va a estudiar ese bono y va a decir, como lo dijo en el caso de Techo y en el caso de Sumatoria, este bono es social o no es social. Sepan ustedes que un bono con perspectiva de género ya es social, porque para ser bono social, uno de los ítems que está considerado para ser bono social es que tenga perspectiva de género, es decir, que eso vaya a alimentar el financiamiento de un proyecto liderado por mujeres. Entonces,
Vamos de vuelta para alguna que se haya perdido. Tengo, por un lado, la oferta de los valores negociables. Son los emisores, los que necesitan el financiamiento, techo, sumatoria. Del otro lado tengo los inversores, que están ansiando, están esperando este tipo de emisiones. Matías y Eric van a contar que sus bonos fueron sobredemandados, hubo ofertas por el doble, y ya para la que se esté preguntando, se financiaron a tasa Badlar. No tienen por qué saber qué es la tasa Badlar, es la tasa de plazos fijos, es la tasa de referencia que publica el Banco Central y que es la tasa que se le paga a un plazo fijo, de grandes montos. O sea que fíjense que una tasa activa sale al nivel de una tasa pasiva, que es la que se le paga a un inversor por poner su dinero en un plazo fijo. Ya vamos a ir a eso y lo van a contar mejor los casos en primera persona cuando se quieran meter en las cuestiones más de mercado. Déjenme terminar. ¿Cómo hago yo para llevar entonces ese bono? ¿Cómo hago yo para presentarlo ante CNB y que CNB autorice la emisión de esa oferta pública? Miren las palabras, oferta pública, porque va a ser ofertado ante todos los inversores. Por eso necesita una autorización de oferta pública y por eso necesita presentar lo que se llama un prospecto de emisión, que es donde se cuenta quién es la firma o cuál es el conjunto de firmas, para qué va a ser destinado eso, las condiciones del bono, etcétera, etcétera. Eso es lo que autoriza CNB, y ese prospecto de emisión es el que sirve de inversión, de información para que la UNTREF, la calificadora de riesgo, le ponga el etiquetado y para que la entidad de garantía le dé el aval que necesitamos para que pueda entrar en esa cartera de los inversores institucionales. Porque ustedes entenderán que una compañía de seguro, un fondo común de inversión, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, no puede poner cualquier cosa dentro de su cartera, porque tiene un mandato fiduciario, que es invertir en cosas seguras y es invertir con un determinado nivel de tasa de interés. Por eso es importante armar la cadena de valor. Cadena de valor entonces que ya la vamos armando, porque ¿qué tengo? Tengo a techo y a sumatoria, necesitan el dinero. Tengo del otro lado los fondos comunes de inversión, las compañías de seguro que necesitan los bonos sociales. Ya tengo a los fondos de garantía, entidades bancarias, fondos de garantía provinciales, las sociedades de garantía recíproca, y tengo ahora el FOGAR que nos va a dar una mano con todo esto. Tengo a las calificadoras de riesgo, privadas y públicas, hasta ahora las que han salido a trabajar pro bono prácticamente con estas emisiones ha sido la universidad pública, entendiendo que ahí hay una política pública detrás, que es ayudar a que todo este dinero llegue a estas unidades microproductivas. ¿Qué tenemos también? Porque ¿cómo se arma el prospecto? ¿Quién lo arma? Techo no lo armó solo, Sumatoria no lo armó solo. Tenemos estos asesores legales, estos estudios jurídicos, que son también los que están trabajando pro bono, los que también están dando una mano, les cuento, no les llegué a contar, pero en el marco del laboratorio CNB-PNUD, hicimos una gran convocatoria y está abierta, todo el que esté escuchando esto y le pasen el video grabado, lo que sea, está para sumarse. Raquel, si estás por ahí, por favor, podés poner el mail del laboratorio CNB-PNUD. Tenemos una lista de 50, 60 ya no son más, 50 eran cuando empezamos, ahora son muchos más, 60 voluntarios para este laboratorio, de gente que trabaja pro bono, es decir, que está buscando ver cómo da una mano. Ahí hay calificadoras de riesgo, entidades de garantía, estudios de asesores contables y legales. Hay colocadores de estos, porque están los ALICs y los bancos que después hay que salir a vender esto, que también lo están haciendo pro bono, así lo hicieron y lo van a contar en primera persona o más o menos, con costos mínimos de transacción para que esto sea viable. Y ahí tenemos la red armada para que esto pueda salir adelante. Ahora necesitamos darle volumen a esto. ¿Y cuál es uno de los principales problemas que encontramos? Nosotros no podemos llegar a cada una de las personas que están en territorio necesitando este financiamiento. Necesitamos lo que llamamos asociaciones intermedias, que son las que conocen el territorio, las que nuclean a todos ellos. Por eso está acá Ariel Yandet, del INAES. ¿Qué hicimos? Este mismo curso lo dimos en el INAES, y necesitamos que el INAES nos haga de filtro,
nos vaya señalando de los interesados después de un curso como este, quiénes están dispuestos a empezar este camino, porque no es un camino así como decía Sol, no es que hacemos así, ya estamos, hay que hacer un camino, hay que ver cómo se prolijan los papeles, hay que ver qué necesitamos aprender, pero lo estamos consiguiendo, y eso es una verdadera inclusión financiera, que permita después que esos actores hayan aprendido a cómo acceder a este financiamiento, y que se vayan como logrando después que son conocidos. Matías lo va a contar, hizo la primera emisión para sumatoria a fines del año pasado por 30 millones, y CNB le acaba de aprobar la segunda emisión por 60 millones. Porque una vez que el mercado entiende que lo está haciendo y lo hace bien, le va a seguir, digamos, aportando. Se va a dar esa fidelidad del emisor con el inversor. Entonces, estamos acá hoy para decirles, tenemos una red de colaboradores, tenemos una mesa de trabajo, no quiero dejar de nombrar, digamos, a la Subsecretaría de Servicios Financieros. CNB depende de la Subsecretaría de Servicios Financieros, y ahí también tenemos un grupo de economistas, de la mano de Leandro Toriano, que están colaborando también en ese taller, y con Francisco, que estaba recién por allí, desde la Mesa Nacional de Inclusión Financiera, porque todo esto es un triángulo, o sea, educar es también educar para que haya una respuesta concreta. Yo puedo venir acá y educar y contarles qué es el mercado de capitales, pero si yo no les doy una solución concreta a los problemas que tienen, seguramente que la charla va a ser muy linda, muy enriquecedora, pero en 2 meses se van a olvidar del tema. En cambio, si podemos hacer una mesa de trabajo y ver cómo replicamos en cada provincia un caso como el de techo o como el de sumatoria, eso no se olvida más, porque eso está ahí para ser replicado. Y eso es un poco la intención de esta mesa y el trabajo, digamos, que queremos llevar adelante. Entonces, la cadena de valor. Los que necesitan financiamiento, las unidades deficitarias de la economía. ¿Cómo se llaman en el mercado de capitales? Los emisores. Son techos, son sumatorias, son todos los que queremos llevar al mercado. ProMujer, que estamos sacando un montón de escollos en el camino, porque hay temas legales que sacar. Una fundación, por ejemplo, no puede emitir una ON, entonces estamos viendo ahí cómo vamos a armar algo, pero igual Matías va a contar que ellos en esta próxima emisión, no sé si estoy hablando de más Matías, bueno, mejor me callo, después él dice lo que se puede decir. La cuestión es que estamos ahí viendo cómo vamos bajando estas barreras. Del otro lado, las unidades superavitarias, los inversores, listos ahí para invertir. Y aunque no estén listos, esto lo están grabando, no está bien que lo diga, pero no importa, tenemos que hacerlo. Tienen el cajoncito que hay que llenar. No sé si tienen muchas ganas, pero lo tienen que llenar por ley. Entonces tenemos que aprovechar esa oportunidad de que los inversores institucionales tengan que invertir el 5% en pymes, en bonos de género, en bonos sociales y sustentables. Tenemos que aprovechar y traccionar ese dinero hacia donde se necesita. Nuestra responsabilidad es poder armarlo, porque las personas que están en territorio necesitando este financiamiento no lo saben armar, lo tenemos que armar nosotros, porque también veo que está Alan Katzner por ahí, yo no sé, creo que hoy decían si había varones, pero veo que hay 2 varones ahí sentados que están muy, muy atentos. Así que bueno, a ver, contesto estas 2 preguntas, creo que no me olvidé de nada, espero no haberme olvidado de nada, espero que se haya entendido, y que también entiendan por qué la importancia para nosotros de esta mesa, porque creemos que en cada lugar del país al que estamos llegando hoy, ustedes se pueden quedar preguntándose, ¿a dónde vamos con esto? ¿A dónde vamos con esta propuesta? Y ahí vamos a estar respondiéndoles, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para ver? Yo no les puedo prometer que salga bien, pero sí les puedo prometer que vamos a hacer el mayor esfuerzo para ver a quién hay que conectar, para ver cómo vamos venciendo esas barreras. Quiero también decirles una sola cosa, más, a ver si 3 minutitos de atención, que lo dejo siempre para el final porque es lo más complicado de entender. Yo les hablé de una emisión de un bono social porque es lo más fácil de entender, ¿sí? Es un bono que emite alguien, techo o sumatoria, ¿correcto? Sumatoria lo que va a hacer después es volcarlo a otras entidades de microcrédito y así llega el dinero a territorio. Después lo cuenta Matías. También habría una posibilidad, que se las dejo, escuchen un cachitín. Hay un vehículo que se llama
es un vehículo teóricamente colectivo, que por ahí lo escucharon hablar para otras cosas, que es el fideicomiso financiero. El fideicomiso financiero, ¿qué es lo que hace? Para lo que estamos hablando hoy, suma las necesidades de financiamiento de varios actores, porque por ahí yo tengo una sola pyme chiquitita, un solo emprendimiento, y es muy chiquitito para salir al mercado, necesita 500.000 pesos, necesita 1 millón de pesos, pero si yo sumo 10 de esos, ya tengo una emisión de 10 millones de pesos, y si yo sumo 20 de esos, ya tengo una emisión de 20 millones de pesos, la de techo fue por 18 millones de pesos. Entonces, lo que hace un fideicomiso es, separa cierto respaldo que tiene cada una de esas entidades, o lo que produce, etcétera, lo pone adentro del fideicomiso como un patrimonio separado, y es ese patrimonio separado a través de un fiduciario financiero, que es un banco, el que emite, entre comillas, el bono social, que se llama de otra manera, se llama valor de deuda fiduciario. El sentido es el mismo, el vehículo es distinto, ¿está bien? En uno es una obligación negociable, es un bono individual de alguien que emite, techo, sumatoria, en el otro es un instrumento colectivo, porque suma las necesidades de financiamiento de varios proyectos, o de varias pymes, o de varios microemprendedores. ¿Se entendió la idea? Entonces, esto es para que no se crean que no puedo juntar proyectos más pequeños, ¿correcto? Puedo juntar proyectos más pequeños, ¿sí? Para poder hacer una emisión que por lo menos tenga un monto de, bueno, no sé cuál sería el mínimo, pero estamos ahí, hablando 10, 15, 20 millones de pesos con toda esta ayuda que tenemos de este laboratorio de costos de transacción de los asesores, que van a ser pro bono básicamente. Pero luego todo esto vamos a tener que, para consolidarlo, ir viendo cómo vamos armando también algo, porque si yo hoy le llevo a estos miembros del laboratorio 100 bonos sociales, vamos a tener que buscar, y eso también estamos viendo, digamos, a nivel de sector público, cómo se puede colaborar también para los honorarios de los que ayudan a poder armar todo esto. Pero eso es problema, insisto, de cómo nos organizamos nosotros en la mesa para ir viendo cómo vamos apoyando esto desde el sector público. Bueno, creo que por acá estamos con toda la información técnica que necesitan para arrancar. Hay 2 preguntas, Nieves Mendoza y Sandra Valenzuela, la que quiera primero. Sandra. Estás muteada, Sandra. Yo tengo que tengo que habilitarte yo, a ver. Hola. A ver, ahí está. ¿Quién? Hola. Sí. Sandra Valenzuela. Sí, Sandra, ahí te veo, Sandra, perfecto. Hola. Vale, buenos días, Mónica. Mi nombre es Sandra Valenzuela, concejal de la Ejercita Chaco, y la verdad es interesante, entré en este Zoom porque me interesaba, porque nosotros tenemos muchas colonias en donde siembran zapallo, mandioca, o sea, viven de eso, y la verdad quería preguntarte si puede encuadrar en eso, o es para pymes de otro tipo, digamos. Yo tengo gente que está viviendo, por ejemplo, de sembradío de mandioca, por ejemplo. Han vendido 24.000 kilos de mandioca. Son 4 hectáreas lo que tiene el señor, y él realmente lo hace a pulmón, se banca solo, los hijos llevan a vender, son docentes, es en el Boquerón, acá cerca de la Ejercita Chaco. Pero como esa situación, tengo también otros que venden zapallos, cebollas, o sea, viven de eso, y por ahí no cuentan con recursos, ¿no es cierto?, más allá de que nosotros le brindamos las semillas, que por ahí es caro. Pero te quería preguntar si para ese tipo de personas o de familias que trabajan y viven de eso, se puede acceder, digamos, a este bono. Bueno, Sandra, yo primero que nada te quiero decir que es muy difícil poder hacer una evaluación así general, y yo les voy a pedir que este tipo de preguntas después las podamos pasar como por mail, porque ahí tenemos que ver cómo se trabaja cada caso, ¿no? Yo por eso les decía que lo importante acá es como ver que tenemos esta mesa de trabajo para ir presentando y trabajando con ustedes algunos de estas posibilidades, porque ahí lo que vamos a tener, voy a tomar el caso de Sandra,
para que ustedes vean cómo tengo que articular esto. Tengo que ver cómo es dos tipos de prefactibilidad. La legal, ver cómo se encuadra eso dentro de la ley, porque para eso hay que ser o una sociedad anónima, o hay que hacer una asociación civil, tenemos que encarar algún tipo, y segundo, la factibilidad financiera, es decir, el flujo de fondos que genera toda esa venta de la mandioca. Entonces, y luego ver que eso se presente a una entidad de garantía, a un aval, por ejemplo, podría ser el Fondo de Garantía de Chaco, para ver si ellos avalan, y ante la calificadora de riesgo para ponerle a eso el etiquetado social. Ahí igual, Sandra, yo quiero que terminemos de escuchar a todos los expositores, primero por la agenda que ellos tienen, pero para que vos veas lo que nosotros estamos queriendo hacer, quizás ese no encuadre ese productor de mandioca para poder hacer la emisión, pero a través de casos como el de Sumatoria o el de otras entidades de microcrédito, ¿sí? Se podría, creo que hay un micrófono abierto, si se puede revisar los micrófonos, porque si no, no van a escuchar. Laura, ahí está, ahí se acaba de mutear, digo, también porque quiero ser como muy honesta con esto. Quizás, Sandra, ese productor de mandioca no puede emitir el bono, pero por eso es importante el caso que traemos de Sumatoria, porque tal vez lo que le pueda llegar a ese productor es un microcrédito de alguien que haga las cosas muy honestamente, ¿sí? Con tasas que sean accesibles para esos productores. ¿Se entiende la idea? Hay seguramente un montón de pequeños productores que no van a dar para poder tener las credenciales para llegar a un mercado de capitales. Por eso necesitamos trabajar con distintos niveles. Habrá una pyme o un microemprendimiento o un fideicomiso financiero en el que yo junto varios de estos que vos decís, Sandra, y entonces nos da la entidad para llegar al mercado de capitales. Para los que no apliquen, yo necesito las instituciones de microcrédito que trabajan con inclusión financiera genuina, educando, dando respuestas, llegando con tasas que son tasas realmente que se preocupan por tener un impacto social. ¿Está bien? Yo les diría que vamos a dejar las preguntas para el final, si no son técnicas. O sea, si es una pregunta técnica de algo que no se entendió, de lo que yo expliqué, sí. Si es para preguntar sobre un caso concreto, lo dejamos para el final, así liberamos al resto de los expositores que tienen su agenda, y nos quedamos con Raquel y un rato más contestando lo que podamos contestar, pero necesitamos avanzar un poquito por la agenda de los expositores. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Mónica, justo estaba escribiendo eso, de que sigamos y van de últimas en las preguntas en el chat o lo dejamos al final. Sí, perfecto. No sé, Nieves, si es técnica. Si es técnica, encantada, porque no quiero que se pierdan, porque para poder escuchar con atención a Matías, para poder escuchar a Eric, para poder escuchar a Ariel, es importante que tengan estos datos, porque cuando Ariel diga lo que están tratando de hacer desde INAES, es muy probable que hable de un fideicomiso financiero, es decir, que INAES está tratando de armar un fideicomiso financiero para poder dar respuesta no a una cooperativa, dar respuesta a múltiples cooperativas a través de la emisión de un fideicomiso social. De hecho, si ustedes, no sé si hay alguien de Mendoza, pero en Fecovitas fue el primer fideicomiso social que se lanzó el año pasado por $3 millones. ¿Y qué hizo Fecovitas con esos $3 millones? Le dio respuesta a la necesidad de financiamiento de 5.000 productores vitivinícolas. ¿Entienden un poco cómo es la idea? Esto es un poco la idea. Buscarle la vuelta es la idea, ¿sí? Bueno, si lo de Nieves no es una pregunta técnica, yo daría paso a Ariel Yandet. Ariel, ¿estás por ahí? Porque por ahí Ariel... ¿Ariel? Sí, estoy acá. Bueno, ahí estamos. Ariel Yandet, un gran aliado también para impulsar desde INAES todo lo que tiene que ver con la llegada de las cooperativas al mercado de capitales. Gracias, Ariel, por estar. Bueno, primero saludo a todas y a todos. Yo he estado también en algunas otras actividades de este grupo, en mi otra función, digamos, cuando estaba en el Ministerio de Economía. Me agrada ahora repetir participación, pero en esta nueva función. Nada, agradecerle también a María, digamos,
por todo lo que están haciendo, y a Sol por tenerme en cuenta y poder participar, y obviamente Mónica y Raquel, que son dos pilares ahí que tenemos en CNB, que creo que sin ellas ahí empujando, difícilmente podríamos estar ilusionándonos con armar algo de este tipo de cosas, ¿no? Yo siempre los mercados de capitales son ajenos y lejanos a la gente, y que en realidad es la que más lo necesita. En Argentina tenemos una característica, y digo, no me quiero olvidar de Juan Francisco también, que está haciendo también una muy buena tarea. Hace poco nos juntamos y hay una agenda muy interesante de inclusión financiera. Pero digo, estamos en un país donde los que necesitan plata están lejos de poder recibirla, y los que tienen plata no saben en general dónde colocarla, digamos, ¿no? Un poco unir esas dos patas es importante para nosotros. En general, el conflicto que existe, digamos, para unir esas dos patas tiene que ver con los lugares donde más necesidad y más productividad podría tener un financiamiento. En general son actividades o compañeras o compañeros que están muy lejanos de la formalidad, ¿sí? Entonces, nosotros eso lo vemos mucho en el territorio, en las organizaciones sociales, en las pequeñas actividades agropecuarias, en la economía familiar, en la agricultura familiar, de emprendimientos que vos claramente decís, mirá, si yo acá le pudiera dar, no sé, 20.000, 50.000, 100.000 pesos de financiamiento para que compre algún insumo, alguna maquinaria o algo por el estilo, eso sería un cambio relativamente importante para sus finanzas y para su flujo de fondos. Entonces, el problema de eso es que en general están muy lejanos de, como decía Mónica, si nosotros queremos llevar eso al mercado de capitales o a un banco, están muy lejanos de la realidad legal, de lo que exigen ese tipo de instituciones para poder generar un préstamo o un acompañamiento. Entonces ahí me alegra Matías, que tenemos una charla ahí pendiente que se cortó hace unos meses, y la gente de Techo, están esas organizaciones, como decíamos, intermedias, que es justamente las que están empezando a generar esos puentes. Porque si bien ellos pueden prestarle a instituciones y a personas que están un poquito más fuera de la formalidad, el solo hecho de vincularse con ellos les empieza a sacar un poco el miedo de empezar a formalizarse a poco. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que lo que se está creando entre instituciones como Techo, como Sumatoria, con el apoyo de CNB, con el apoyo de INADES, es empezar a generar una matriz donde uno empieza a tener instituciones que van captando aquellas pequeñas demandas financieras en términos de monto, pero muy, muy necesarias en términos de la utilidad de ese dinero, y de a poco ir formalizando esa actividad en términos de algo que sea vendible para otra escala. Entonces, uno podría, si lo tuviese que segmentar, podría decir, mirá, los financiamientos de, por tirar un número, no quiero decir que sea así, pero digo, para que se entienda, los financiamientos de hasta 200.000 pesos no requieren tanta formalidad, puede atenderlo una institución intermedia, puede ayudarlos a generar toda esa matriz de conocimiento de inclusión financiera, de cómo armar un proyecto, de tener el acompañamiento financiero y productivo, digo, etcétera, y ahí ir incubando aquellos proyectos que pueden inclusive crecer y necesitar más financiamiento y tener otras instituciones que puedan ir brindándole ese financiamiento. Entonces, siempre nosotros lo pensamos como una escalera, tanto de aprendizaje en lo productivo financiero, ir perdiéndole el miedo de parte del que va a tomar el crédito, porque estamos muy acostumbrados a la visión de un gerente bancario que no te quiere que
que esté sentado ahí, que para él le está haciendo perder el tiempo. Entonces, digo, hay que ir sacando ese también miedo del que toma el crédito, o de algunos compañeros de cuando, bueno, una compañera que, digo un caso, también tenía algo parecido a 6 hectáreas de producción, le había costado un montón, ese terreno lo había adquirido con un crédito bancario en su momento personal, le costó un montón repagar ese crédito personal, el banco siempre, para obligarla a que priorice el pago del crédito personal, la asustaban diciendo que se iban a quedar con el terreno, etcétera, cosa que legalmente no era así, pero bueno, la asustaban con eso, terminó pagando todo eso, y cuando nuevamente alguien se acercó a decirle, che, mirá, está este financiamiento, está esta línea de financiamiento, etcétera, el miedo de ella era, no, bueno, pero la última vez que tomé un crédito se quisieron quedar con mi terreno, etcétera. Entonces, hay muchas cuestiones que tenemos que desandar, y la verdad que la cercanía de nuestras compañeras y compañeros a las realidades financieras que existen hasta el momento han sido malas experiencias, en general todas. Entonces, tenemos que desandar también eso. Entonces, un poco el INAES se ha puesto a la tarea de generar también un poco ese puente. Una de las primeras cosas, yo digo, además de la parte institucional financiera, está la parte justamente de registración institucional, que es que nosotros el año pasado sacamos un nuevo programa que se llama Renovar, donde hoy, con solo 3 personas, ya se pueden juntar rápidamente y crear una cooperativa, prácticamente desde internet. Con 3 personas agrupadas, vos creás una cooperativa, ya hay un acuerdo con AFIP que le da automáticamente el quit a esa cooperativa, y empezás a entrar a ser reconocida como INADE dentro de la cooperativa. La idea es que te puedas contactar con las federaciones de la actividad en la cual vos estás, y que obviamente el propio INADE tiene líneas de financiamiento y de subsidio, pero básicamente esto lo estamos pensando como red. Entonces, si vos tenés una cooperativa, estás dentro, vas formando parte de una federación, aclaro algo, la cooperativa puede ser, no sé, el caso que dio Sandra antes del que tenía las 4 hectáreas y producía, puede ser que arme una cooperativa tipo familiar, digamos, la persona con los hijos, o que el de al lado tenga otras 4 hectáreas, el de al lado otras 4 hectáreas, hacen más o menos lo mismo, no necesariamente el mismo producto, o sí, y entre los 3 se juntan a hacer una cooperativa, y es una cooperativa de 2 hectáreas, y no una sola de 4, por ejemplo, ¿no? El tema es que hoy se hace muy rápido, dentro del programa Renovar, le sacamos un montón la necesidad de requerimientos de papeles y demostraciones y un montón de cosas, para que el primer acceso sea relativamente rápido y fluido. Ayer se lanzó otra parte de esa ingeniería institucional que estamos creando, que es el programa PARES, que es un convenio entre el INAES y todas las universidades públicas que se van a ir sumando, para que las universidades públicas, con el apoyo del INAES, prioricen la compra a cooperativas de todos los alimentos, insumos, etcétera, que pueden llegar a necesitar las universidades nacionales. A veces no es mucho, pero que en algunas zonas del interior del país la universidad tiende a ser un polo de atracción de los consumos, insumos, etcétera, y uno puede organizar ahí una compra directa con las universidades. Y el tercer eslabón es justamente tratar de ver, y acá nuevamente sé que está grabado, pero como dice Mónica, lo voy a decir igual, el problema que tenemos en el INAES, tal vez algunos se han enfrentado con el INAES en algún momento, es que si bien tiene línea de préstamo y si bien tiene línea de subsidio, es muy difícil cambiar la lógica de los subsidios de INAES
es muy difícil transformar en subsidios productivos, digamos, o sea, son subsidios más ambientales, sociales, digamos, etcétera. Digo, no es un instrumento ágil, además, o sea, las experiencias que nosotros tenemos te dicen, pedimos un subsidio de INADES hace 2 años, todavía estamos viendo a ver si nos lo dan, por ejemplo, y los préstamos son un poquito más ágiles, pero también tienen el mismo problema de que tenés que demostrar un montón de cosas, digo, yo qué sé, y son normativas difíciles de cambiar dentro de la institución. Y como nosotros creemos que venimos más para sumar, y sumarla al sector más allá de nuestra participación en el Estado, o del Estado en sí mismo, y por eso las experiencias de Matías y Eric son muy importantes, digo, porque si bien del Estado podemos apoyar esas iniciativas, son iniciativas que se capitalizan más allá de la presencia o no del Estado en todo momento. Nosotros lo que estamos creando es un fideicomiso junto con el sector, donde lo que nosotros pretendemos es poder salir a financiar a un rango bastante amplio, digamos, de cooperativas y mutuales, y en ese financiamiento ir también haciendo el catching up, digamos, la entrada en valor tanto de los conocimientos productivos que puedan tener, relacionándolos con otras cooperativas que tienen la experiencia de haber trabajado en ese tipo de rubros, o que le pueden transferir algo de conocimiento, y además todo el tema de acompañamiento legal, formal, un poco también lo que decía Mónica. Obviamente nosotros esto lo estamos armando pensando que el laboratorio de Mónica va a estar disponible también, digamos, para estos emprendimientos. Pero digo, la idea es ampliar un poco el financiamiento, entonces ir a buscar desde el fideicomiso, generar el financiamiento, y después desde ese fideicomiso agrupar lo que sea agrupable y vendible para el mercado, y con eso generar un fideicomiso financiero, volver a conseguir la plata y volver a prestar. Digamos. Ese es el camino donde a los que les estamos financiando no se tienen que encargar directamente de todo lo que implica la operatoria financiera en el mercado, y eso lo haría el fideicomiso madre. Digamos. Entonces, uno puede concentrar a la realidad de las cooperativas, productoras, o cooperativas, digo, ya que estamos, todo el nuevo lanzamiento de todo el apoyo a la economía de servicio, digo, etcétera. Tenemos un montón de compañeras y compañeros metidos en esas realidades, muchos de ellos orientados y organizados en cooperativas, y otros que se están están aprovechando esto de este mínimo de 3 personas para generar una cooperativa, para organizarse. Empezar a buscar ese financiamiento, hacer el acompañamiento legal, y después ir juntando, securitizando, buscando la plata y volviéndola a prestar. Entonces, creando un círculo virtuoso donde tu primer acercamiento no necesariamente tenga que ser 100% formal, sino que puedas recibir esta idea de escalera de financiamiento, donde te doy un primer financiamiento, o conectados con la realidad de las instituciones como Sumatoria o Techo, digamos, que nos puedan decir, mira, este necesita más financiamiento, se me va a mi escala, tómenlo ustedes, digamos, etc. Entonces, generar eso. Pero para generar eso, tenemos los instrumentos anteriores, y yo creo que el principal es Renovar, donde hemos facilitado mucho la creación de cooperativas en todo el país, y lo hemos facilitado con la FIP, que era siempre un problema de que te costaba, el INADES te creaba la cooperativa y después la FIP no te creaba el CUIC. Entonces eso lo hemos resuelto con Marcelo Marco del Pon, que la verdad también se portó muy bien en su predisposición para ayudarnos en esto. Entonces, un poco, 2 instrumentos que ya existen, Renovar y Pares con el tema de universidades, y el otro que lo estamos construyendo, que supongo que en un mes más o menos creo que estará ya saliendo o terminando de salir. Bueno,
Cualquier pregunta que tengan, obviamente, quedo en contacto. Acá hay muchas personas que también tienen el contacto, pero en general lo que estamos haciendo es que nos deriven los casos, así como dijo Mónica, y vamos viendo caso por caso. Algunos se podrán solucionar y otros, nada, tendremos que esperar a este otro instrumento para poder canalizar esas demandas. Nuevamente, gracias por la invitación y espero haber cumplido con el tiempo otorgado. Les agradezco mucho. Gracias, Ariel. Muchísimas gracias. Hay muchas consultas que veo que están ahí contestando en el chat. Yo quiero rescatar algunas cosas de lo que dijo Ariel como para ordenarlas. Fíjense que es muy interesante lo que vamos sacando acá, ¿no? Porque, de vuelta, esto de trabajar como con distintos niveles de necesidades de financiamiento. Es muy posible que ustedes en sus ecosistemas puedan encontrar algunas empresas que por ahí ya tienen como un tamaño, una dimensión que podría llegar al mercado de capitales y no lo han visto, o sea, ni siquiera se sabe que eso está, y hay un fondo de garantía provincial que puede salir, digamos, a garantizar una emisión de 10, 15 millones de pesos de una pyme, por ejemplo. Después hay otras que son como muy pequeñitas, incluso como dice Ariel, informales, que ahí una asociación intermedia es la que de alguna manera tiene que colaborar en cómo armar la sumatoria de todas esas necesidades para poder finalmente canalizar en el mercado de capitales. Pero quiero rescatar algo que dijo Ariel, que también pienso que ustedes, desde los lugares que ocupan, es algo interesante como para que lo puedan masticar bien. Yo lo repito de vuelta, a ver si, como para que quede de alguna manera como en distinción de lo que yo armé como dibujo al comienzo, ¿no? Lo que Ariel está diciendo es la primera plata la ponemos nosotros, o sea, la primera plata, ¿sí? que para esos primeros préstamos a las cooperativas, es plata que sale del presupuesto de INAES, ¿correcto? Y después lo que hace INAES es, para no quedarse esperando que se devuelva ese dinero para volver a prestar, es como que sale al mercado de capitales a decir, bueno, emito este bono que se va a pagar con la devolución de estos créditos que yo ya di. Y ahí aparecen estructuras financieras que tienen que ver con darle a eso un fondo de garantía, darle a eso, como tantas veces hablamos con Ariel, un fondo de compensación de tasas, porque probablemente las tasas a las que prestó INAES a esas cooperativas es más baja que la tasa que le pide el mercado, pero quien va a poner esa diferencia va a ser INAES. O sea que ahí hay un concepto, que se los digo técnicamente cómo se llama, que es el concepto de apalancamiento. Es decir, INAES tiene una cantidad de recursos y en vez de agotarlos directamente en prestar esos recursos, genera una estructura financiera que le permite que esos recursos generen más recursos. ¿Se entiende esta idea? Y eso creo que es importante, porque quizás ustedes a nivel municipal, provincial, etcétera, tienen unos recursos que los están agotando en dar préstamos directamente, y eso podría tener una estructura financiera que les permitiría prestar el doble de lo que están prestando, traccionando recursos del sector privado de estos inversores institucionales. Yo creo que ahí eso que implica un trabajo de entendimiento de cómo funcionan las finanzas, es algo que se puede trabajar en el laboratorio y que también se puede trabajar con Ariel, que ya tienen toda una expertise y un equipo, y también se puede trabajar desde la Subsecretaría de Servicios Financieros y desde la Dirección Nacional de Inclusión Financiera, donde está Francisco. Desde todos esos lugares podemos dar una mano para ver cómo podría llegar a ser un apalancamiento de esa naturaleza, que me parece que eso es como muy, muy interesante de poder distinguir estas dos cuestiones. Bueno, dicho esto, le doy la palabra a Matías Kelly, y después así cierra Eric con el caso de Techo. ¿Te parece, Matías? ¿Estás Perfecto. Contarnos un poco la experiencia? Buen día. Bueno, excelente, gracias Mónica. Y muchas gracias a todas. A ver, para ser bien concreto y bien al punto, Sumatoria es una organización que ofrece, que otorga microcréditos, créditos medianos y créditos grandes. ¿Okay? ¿A quién? Bueno, a unidades productivas que en general forman parte de la economía popular o de la economía social.
esos créditos que otorga Sumatoria los otorga en todo el país, a organizaciones que en general, o a unidades productivas que en general tienen cierto grado de formalización, ¿no? Les pedimos cierto grado y acompañamos el proceso de ese cierto grado de formalización. Y tal como decían antes, lo hacemos a tasas más bajas. Y esas tasas más bajas las bajamos justamente porque entendemos que son proyectos que tienen impacto social o que tienen impacto en el desarrollo local de esa comunidad. Por lo tanto, entonces de vuelta otorgamos créditos de entre 20 y muchos millones de pesos, pero de vuelta a esas unidades productivas que trabajan en el territorio con la capacidad de poder devolver el dinero. Nosotros otorgamos préstamos, ¿está bien? Otorgamos préstamos, entonces no es que damos subsidios, sino que el dinero que nosotros prestamos a la tasa que conveniamos a sujetos o a unidades productivas que en general no tienen, creo que lo decía Ariel, que en general no tienen acceso a préstamos, nosotros vamos a buscar a esas unidades productivas y preparamos las condiciones específicas para esa unidad productiva. ¿Qué quiero decir? Si es un taller textil que tiene que venderle a la empresa del pueblo y necesita 60 días de financiamiento, bueno, nosotros le prestamos solo por 2 meses. Pero si es una cooperativa en el monte santiagueño que necesita un camión, probablemente necesite 3 años, no 2 meses, por supuesto. Entonces, vamos atendiendo caso por caso. ¿Y cómo hacemos para financiarnos? Es decir, ¿de dónde sacamos la plata? Bueno, lo que nosotros hacemos es algo que se llama financiamiento combinado. Recibimos un poco de financiamiento de inversores, vía los bonos o vía las ONs que contaba Mónica, ahora entro un poco más en eso, y un poco de financiamiento de donantes. Con esos 2 financiamientos los mezclamos y podemos entregar créditos a una tasa más baja. Si nosotros solamente recibiésemos fondeo de inversores, probablemente la tasa de interés nos quedaría un poco alta para la tasa de interés que nosotros ponemos en los créditos que otorgamos, porque intentamos, como decía antes, que la tasa sea muy accesible al desarrollo productivo, al desarrollo local y al trabajo de esas unidades productivas. Entonces, íbamos en este proceso y nos encontramos con la herramienta. Nos encontramos con Mónica, con Raquel y con el equipo de la CNB hace más o menos un año. Y dijimos, che, nosotros deberíamos poder emitir una ON, emitir un bono y financiarnos con eso. Entonces, salir al mercado, como decía Mónica, y decirle al mercado, mira, nosotros necesitamos 30 millones de pesos. Fue lo que hicimos en diciembre. 30 millones de pesos de una ON que en principio estaba etiquetada social. ¿Qué quiere decir que estaba etiquetada social? Que tuvimos que decirle a alguien qué hacíamos con cada peso que recibíamos. Entonces vino una universidad como UNTREF y vino una organización como SMS y nos etiquetaron, nos evaluaron y le dicen a los inversores, quédense tranquilos, quédense tranquilas, que esta plata que ustedes están poniendo en esta ON es una ON de género, es una ON social, es una ON que tiene impacto social. La segunda cosa que hicimos fue que, como decía Mónica, sea una ON pyme, es decir, que pueda entrar en esa descarga que tienen que hacer quienes invierten. Y la tercera cosa que hicimos fue ir a tocarle la puerta a un banco. ¿Para qué? Para que nos pueda avalar y para que pueda, y para que podamos, si el inversor quiere, tener como mucha más seguridad de que su inversión va a volver en tiempo y forma. Entonces, para el inversor son todas buenas. Es decir, está avalada, o sea que no tiene riesgo, es social y está etiquetado social. Entonces, ¿qué le pedimos al inversor? Le decimos, bueno, danos o pedinos el mínimo de tasa que estés dispuesta a pedirnos, sabiendo que no tenés riesgo, sabiendo que es un producto social y sabiendo que es una ON pyme. Entonces, ¿cuál es el mínima tasa que vos podés invertir? Entonces, con esa mínima tasa y con donaciones, de vuelta, lo mezclamos y lo podemos prestar. ¿Está bien? De vuelta, a microcréditos, a créditos medianos y créditos grandes. Eso fue la primera ON que emitimos, como decía Mónica, en diciembre. Tuvimos intenciones o deseos. Matías, sí.
un segundito porque es fundamental lo que acabas de decir. Imaginen ustedes si en vez de donaciones son los fondos públicos. Esto es lo que yo les quería decir antes. Ese es el concepto de apalancamiento. Perfecto. Imagínense ustedes si en vez de lo que dice Matías, que es un fondo no reembolsable de un inversor filantrópico, es el fondo que ustedes tienen en cada municipio o una parte de lo que ustedes tienen para inversión social, etc. Solo eso, Matías, para que lo puedan asociar. Para que lo puedan asociar. Está buenísimo. Para mí lo que es interesante es este concepto de financiamiento combinado, que en algún punto es como el jugo en sobrecito, en polvo, que yo necesito un poco de esa plata gratis, que es o donación o subsidio, en mucha agua. Entonces, de esa forma yo puedo combinar esas dos fuentes y tener dinero disponible para prestar más bajo. Y entonces, la semana pasada, la CNB nos aprobó nuestra segunda ON. Y esta segunda ON tiene algunas características parecidas a la anterior. La primera es que está avalada, ya no por un banco, sino por dos bancos, por el Banco Comafi y por el Banco Galicia. Y también está etiquetada. Pero en este caso, miren esto, está etiquetada social, pero de género. Lo que nosotros estamos diciendo es, el porcentaje muy alto de esta ON la vamos a destinar o al beneficio de mujeres o a organizaciones que están lideradas por mujeres. Entonces, la ON sale etiquetada de género. Cada peso que entra por parte de los inversores va a estar invertido con perspectiva de género. Y la otra parte, ambiental, lo cual también es como muy potente. Es una ON sustentable de género, ¿no? Entonces, esa es la ON que estamos emitiendo ahora, que va a ser por 60 millones, el doble que la que emitimos en diciembre, y ya estamos empezando a trabajar en la tercera, que es por 120 millones, ¿no? que va a ser el doble de esta segunda. El concepto para mí que es importante como destacar o dejar es que si queremos la transformación, es muy importante apalancar con dinero público, con fondos públicos o con filantropía, pero ¿a dónde está el dinero? ¿A dónde están los recursos que podemos utilizar para cambiar el país o para cambiar el mundo? Están en el mercado de capitales, están ahí. Y cada vez esos recursos se empiezan a orientar más a estos productos con impacto social o con impacto ambiental. A estos productos que nosotros les podemos decir lo bien que hacemos lo que estamos haciendo. Y digo esto último. Nosotros tenemos hoy una cartera de plata que prestamos, ¿no? Y que le prestamos a unidades productivas de la economía popular, que en general nosotros no pedimos garantía, ¿no? A esa cooperativa del Monte Santiagueño, a esa pequeña unidad productiva de Jujuy o a ese taller textil del conurbano. La mora a 30 días, es decir, la gente que se atrasa después de 30 días en el pago, es de menos del 1%. Es decir, que cada 100, menos de 1 se atrasa un poquito más de 30 días. Y eso es realmente muy bajo. Es muy bueno el nivel de pago que hay. Entonces, el problema, podríamos decir que no está en esa demanda, no está en las unidades productivas. El problema está en que el sistema tiene que poder fluir con recursos a esas unidades productivas, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hacemos y eso lo hacemos de la mano de este mercado de capitales, de estos actores y por supuesto de la CNB que nos apoya para poder canalizar más y más recursos hacia este colectivo, ¿no? Bueno, lo que necesiten quedo a disposición para preguntas o lo que sea. Muchas gracias. Gracias, Matías. Bueno, buenísimo. De vuelta de lo de Matías, para unir con lo que decíamos antes. Fíjense lo que dice Matías, no solamente el tema de mezclar estos recursos para hacer una tasa que sea accesible a esas unidades, sino dijo algo muy fundamental, porque para nosotros es muy importante el tema de la inclusión, y que esa inclusión también lleve conocimiento, el acompañamiento que hace Sumatoria en lo que tiene que ver con el proceso de formalización de esas pequeñas cooperativas que por ahí necesitan ese acompañamiento para poder, él dijo, no todo, pero una semiformalidad o alguna cuestión que también los ayuda como a empezar a ordenarse y ordenar sus papeles. Y el otro tema es que dijo algo, y es que esos inversores que él está identificando en el mercado de capitales con todas esas carteras millonarias que están esperando a ver cómo compran bonos sociales y o ambientales, que es lo que yo les decía al comienzo, eso es una tendencia mundial,
incluso eso es una demanda que viene de las nuevas generaciones, o sea, ¿no? Ver cómo se sostiene el planeta, ver cómo se sostiene el desarrollo humano. Entonces digo, todo eso es lo que yo les comentaba al comienzo, que es también lo que decía Maru de PNUD, una oportunidad. Esta crisis de alguna manera trae una oportunidad para traccionar esos recursos. Y Matías, volví a insistir, miren lo que decía él, yo tengo que decir cada peso a dónde va, tengo que justificar para que ese bono esté etiquetado. Y eso es lo que yo les decía, que de alguna manera es lo que compra el inversor. Compra esa transparencia que da el mercado de capitales, porque ese prospecto de emisión, con la actualización de los datos, etcétera, está en lo que se llama una autopista financiera, que pone a disposición CNB para que todos los datos de la plata que se recibe y cómo se aplica estén disponibles, digamos, en esa autopista financiera, porque claro, hay un inversor ahora que compró ese bono o ese fideicomiso y tiene que saber qué está pasando con ese dinero. Entonces digo, bueno, ahí como para que vayan viendo cómo se van armando todas las partes de lo que fuimos mencionando. Bueno, Eric, si estás con ganas de contarnos la experiencia de Techo, que realmente fue como una experiencia fundamental para nosotros, cuando yo llegué a la CNB, que creo que en abril del 2020, un mes después del tema del COVID, yo tengo una gran amiga que fue que es una gran amiga, pero digo que fue en su momento, en ese mayo de 2020, una gran aliada de todo esto, que es Nora Ramos, que presidenta de la UNTREF, estaba ahí en la calificadora de riesgo, y fue decirle cómo me das una mano para sacar un etiquetado social, cómo hacemos algo para que un bono se distinga del otro, y entonces podamos empezar a recorrer este camino. Y ahí UNTREF puso las manos a la masa sin cobrar un centavo, prepararon los manuales de procedimiento, los aprobamos en CNB, no me acuerdo, creo que a mediados de 2020, y ya estaba Techo ahí con Eric y todo su equipo trabajando con UNTREF, y fue la primera asociación civil calificada con UNTREF para emitir un bono social. Así que si nos querés contar eso, Eric, fue una experiencia realmente que todavía nos sigue emocionando. ¿Cómo no, Mónica? Hola a todos y a todas. Sí, como decía Mónica, bueno, yo vengo de Techo, nosotros somos una organización que busca dos cosas principalmente: superar la situación de pobreza en que viven muchísimas personas en asentamientos informales, y a la par conectar y formar jóvenes voluntarios y voluntarias a través del vínculo con justamente los pobladores y pobladoras de esas comunidades. Para eso estamos trabajando en 10 provincias de Argentina, en donde en conjunto con los vecinos y vecinas de asentamientos, jóvenes voluntarios y voluntarias y otros actores de la sociedad, trabajamos para transformar la realidad que se vive en esos asentamientos. Puntualmente nosotros trabajamos en el desarrollo de las comunidades, sobre todo en lo que es aristas de vivienda y de hábitat, y para eso realizamos una variedad de programas como construcción de viviendas de emergencia, veredas, alumbrado público, salones comunitarios, servicios, etc. En todo esto, bueno, se preguntarán, digamos, cómo terminamos en este proceso, ¿no? Teníamos como en sí, estábamos haciendo una búsqueda para hacer crecer nuestro trabajo, poder estar en más comunidades, poder estar en más asentamientos, y para eso necesitamos invertir en hacer crecer a la organización, que es algo que a las organizaciones de la sociedad civil nos cuesta mucho poder conseguir esa inversión para hacer crecer a la organización, porque por lo general el financiamiento que conseguimos o las donaciones que conseguimos van muy vinculados a proyectos puntuales. Entonces teníamos esta oportunidad de poder conseguir financiamiento, que era una dificultad también hacerlo quizás mediante mecanismos más conocidos, como un préstamo bancario, como me imagino que hay muchos casos, por lo que comentaban antes. Y esto se sumaba una posibilidad de conseguir mejores condiciones de financiamiento, un poco como contaba Matías con los casos que ellos analizan en cuanto a las tasas o el plazo de pago del financiamiento. En paralelo también poder llevar un poco de innovación en el sector para justamente crear oportunidades para otros actores, como finalmente, digamos, se ve reflejado en, bueno, estamos acá, ¿no? Y estamos tratando de sumar volumen, como decía Mónica, y amplificar, digamos, este circuito para otros actores que puedan acceder. Y puntualmente nosotros, a diferencia de Sumatoria, no somos una entidad de microcréditos, no es que replicamos el financiamiento que conseguimos a prestar microcréditos, sino que tenemos un proyecto puntual que era poder construir nuestra fábrica social propia. Nosotros tenemos 2 fábricas, una en Buenos Aires y una en Misiones, en las cuales producimos los paneles, o sea, las partes de las viviendas
de emergencia que luego construimos en los asentamientos en 10 provincias. A la actualidad llevamos más de 15.000 viviendas de emergencia construidas en Argentina, de las cuales ya más de la mitad produjimos en nuestras fábricas que empezaron en 2012. Más o menos desde ese entonces empezamos a tener las fábricas porque vimos una oportunidad de ahorrar produciendo nosotros mismos las partes de las viviendas, y también lo hacemos empleando personas que habitan los asentamientos de donde están las fábricas. Desde ese entonces, desde hace más de 8 años, que alquilamos galpones a valor de mercado para poder llevar a cabo la producción, y lo que veíamos ahora era una oportunidad de ahorro para poder tener nuestro propio lugar, que se da a partir de, bueno, conseguimos una cesión de un terreno a través del municipio de Escobar para poder construir nuestra fábrica, pero necesitábamos el financiamiento para poder hacerlo y poder repagar ese financiamiento con el ahorro que nos genera no tener que pagar el alquiler de la fábrica. El caso es un caso como muy tradicional de necesidad de financiamiento y es algo que necesitamos como poder apalancar o poder justamente potenciar para poder crecer. Hoy en día ya tenemos la obra en marcha y esperemos ya en unos meses poder tener la fábrica propia operativa, digamos. En ese transcurso fue un camino muy largo. Como decía Mónica, fue uno de los primeros casos, digamos, en el cual tuvimos desde, si no me equivoco, 2019, 2020, empezando a analizar y viendo, bueno, reglamentación, tener la claridad de todos los pasos y las implicancias de antemano. Fue un proceso largo e incierto en cuanto a plazos y ahí, bueno, con mucha resiliencia y mucha paciencia pudimos ir superando las distintas etapas. Para eso, para nosotros fue clave el apoyo de SNB, de los distintos actores que participaron en todo el proceso, justamente para poder, digamos, cumplir los requisitos que se necesita para hacer una emisión. Fue muy fundamental también el hecho de poder contar con algún tipo de aval o contragarantía, por eso es muy importante esto que mencionaban, porque es una de las principales trabas o cuellos de botella que tuvimos. Y fue muy importante en sí para la emisión justamente estar etiquetados, como decía Mónica, como un bono social. Para eso, para nosotros fue clave la calificación que tuvimos y el trabajo que hicimos un TREF, en el cual, digamos, compartimos muchísima información de la organización, del proyecto en sí, vinieron a ver nuestras fábricas, como para que se den una idea del impacto social que iba a tener el proyecto, porque lo que busca justamente es abaratar costos para la producción de viviendas y por ende hacer más viviendas de emergencia para familias que realmente lo necesitan en asentamientos informales. Bueno, y con todo esto, ¿qué conseguimos? ¿Cómo fue la estructura del bono? ¿Qué condiciones conseguimos? Pudimos hacer una emisión de 18 millones de pesos, que era el monto estimado que teníamos para levantar la fábrica, a una tasa Badlar, que era la tasa que comentaba Mónica, a un plazo de 48 meses, ¿sí? En un plazo mucho más largo de quizás otras oportunidades de financiamiento que estábamos consiguiendo en el momento. Y bueno, como les decía, estuvo categorizado como un bono social. Y lo que medimos es, bueno, cuántas viviendas adicionales vamos a poder producir y construir una vez que esté la nueva fábrica, ¿no? Y como resultados, yo les dije que estábamos buscando conseguir 18 millones de pesos. Bueno, tuvimos ofertas hasta por 40 millones de pesos, o sea, más del doble de lo que buscábamos, y esto es un poco la prueba, en el caso de Sumatoria, si no me equivoco, fue similar, de que hay demanda por este tipo de instrumentos y hay interés en gente en invertir en esto, ¿no? Entonces, por eso es un poco, creo que estos espacios y las participaciones nuestras apuntan eso, a alentar un poco a investigar y a involucrarse y a tratar de buscar oportunidades para financiar, buscar necesidades de financiamiento, porque sabemos que hay mucho interés en hacer crecer las finanzas de impacto, pero también mucha necesidad por parte de muchos sectores para poder acceder a financiamiento. Así que, bueno, es un poco un resumen de nuestra experiencia. Obviamente que quedo ahí a disposición para la información extra que necesiten de lo que fue nuestra experiencia, y agradezco por la invitación para poder contar un poco nuestro trabajo y nuestra experiencia. Gracias, Eric, como siempre. Bueno, nada, ahí estábamos mandándonos unos mensajitos con María y con Sol, porque vemos que hay como realmente como muchas ganas de conocer más y de contar las propias experiencias de ustedes. Yo no quiero crearles una expectativa enorme con respecto a que vamos a poder responder todo en 5 minutos, porque realmente somos un equipo muy chico empujando todo esto, y un poco la idea es, por supuesto que hagan todas las consultas, y vamos a tratar como de orientarlos, pero también un poco la idea era
de que ustedes vean a través de esto y de las preguntas que nosotros podamos hacer, digamos, con quienes ustedes también pueden trabajar a nivel regional. Esto es, la pregunta que yo decía al principio, tuve este curso, bueno, ¿a quién se lo llevo? Porque yo me imagino que dentro de la municipalidad o el ecosistema en el que ustedes están trabajando, hay un economista o hay alguien que puede también colaborar con ustedes para contarles esto, para contar esto que vieron. La charla está grabada, así que la vamos a poder pasar para que si ustedes quieren después pasarla y se juntan con 3 personas más, y bueno, y analizan un poco también este recorrido, que es como decir, bueno, a ver, tenemos ¿qué nivel de formalidad tenemos nosotros? Bueno, muy bien, ¿con qué asociación intermedia podríamos generar? Les cuento 2 ejemplos, por ejemplo, para que puedan verlo. Nosotros, cuando vimos el caso de sumatoria y que era necesario, digamos, poder replicar muchos casos como el de sumatoria, lo que hicimos fue trabajamos con RADIM. RADIM es la cámara que nuclea a las entidades de microcrédito de todo el país. Entonces dimos un curso como este. ¿Y qué hizo RADIM? Fue RADIM quien les dijo a las entidades de microcrédito, bueno, ¿quiénes de ustedes se quieren sumar a empezar a hacer como este proceso para ver si podemos llegar al mercado de capitales? Entonces nosotros desde CNB lo que hacemos es acompañar a RADIM, quiero decir, se armó como una planilla de Excel con las preguntas mínimas que tenían que responder a aquellas entidades de microcrédito que querían hacer una emisión. Y hoy hay una mesa de trabajo donde RADIM, con su propia gente de RADIM y ayudados por los participantes del laboratorio y de Raquel Carpinacci, que está haciendo un trabajo realmente enorme desde la mesa, juntando puntas, analizando papelitos, mandando Excel para ver la información que se tiene que compilar, podamos detectar, digamos, cuáles de esas entidades de microcrédito estarían, digamos, en proceso de empezar este caminito del mercado de bonos, y estamos trabajando con ProMujer, con Ilumina, está OMLA, hay una entidad de microcréditos de San Luis, está Mujeres 2000, que es otra cooperativa que también está buscando financiamiento. Entonces, quiero decir, con INAE es lo mismo, o sea, imagínense que nosotros desde CNB no podemos llegar a atender a en el caso de INAE fueron 600 inscripciones que tuvimos para el curso, y efectivamente estuvieron del otro lado del Zoom más de 350. Realmente, por más que quisiéramos, es imposible que CNB o la mesa del laboratorio CNB-PNUD pueda atender la consulta de las 350 cooperativas. Necesitamos ahí coordinar el espacio para que, por ejemplo, en este caso, a través de INAES, puedan ver cómo eso se orienta, y si INAES nos dicen, Mónica, mirá, acá tengo una cooperativa que la verdad es enorme, bueno, esta está para salir sola, individualmente, no a través del fideicomiso que está haciendo INAES. Les doy estos ejemplos porque no quiero que se frustren ustedes, ni que piensen que este espacio, bueno, terminó siendo un espacio para contar lo que estamos haciendo y nos lavamos las manos. No es así, pero también tenemos una restricción de recursos humanos. Entonces, las invito a que ustedes también hagan su trabajo de ver cómo esto, hay alguien que decía, yo tengo, no sé, tengo una comunidad, esa comunidad tiene un montón de productores de un determinado rubro, bueno, a ver, ¿qué son? ¿Cooperativas? Bueno, canalicen a través de Ariel, o mándenos un mail, trabajamos en forma paralela, Ariel y la mesa del laboratorio. Bueno, tenemos un complejo que tal cosa, bueno, y digo, vamos a tener que armar espacios, María me lo decía recién, también Sol, digo, contamos también con los economistas de la Subsecretaría de Servicios Financieros, les vamos a dar respuestas, pero también vean cómo ustedes pueden imaginar que puede ser la red a nivel de sus propios recursos que tienen, en donde están, si es una fundación, bueno, esto en mi provincia está pasando algo con esto, en mi municipio, algo está pasando, bueno, llamar a alguien de allí como para ver cómo podemos contactarnos con ellos para darles algunos lineamientos y ver cómo desde ahí se arma esto que yo llamo, es un poco
como esa organización más micro, ¿no? De ver por dónde tiene que pasar esa depuración de quién puede y quién no puede, quién está dispuesto a dar estos pasos que dijo Eric, que son pasos de formalización, que son pasos de empezar a ordenar un poquito los papeles, o no, o si vemos que, como era el caso que recién comentaba del tema de las mandiocas, bueno, por ahí eso es algo que es un crédito para sumatoria, quizás eso es algo que se pueda canalizar a través de Matías. Bueno, no puede hacer la emisión, pero lo ponemos en contacto con Matías para ver cómo Matías puede, a través de todo este financiamiento que está consiguiendo en el mercado de capitales, dar una respuesta a ese productor de mandioca. ¿Se entiende un poco la idea? Es decir, alguna vuelta le vamos a dar, pero son tantos los niveles de trabajo que tenemos como capas, y esto es un espacio en construcción, es un espacio que estamos construyendo entre todos y todas. Así que esto es un poco para que también puedan comprender si estamos un poco como, bueno, armando esa hoja de ruta y armando los canales para que esa hoja de ruta avance. Sol, no sé, ahí hay algunas preguntas, no sé cómo querés. Sí, si les parece, miren, porque ustedes se inscribieron a través de un form, ¿verdad? Casi todos y todas las que están acá. Entonces lo que vamos a hacer es, cuando tengamos el video, que lo tiene la CNB, si te parece, Moni, nos lo mandás y nosotras lo reenviamos a través de los correos, y después vieron que tanto Moni como otras compañeras de la CNB dejaron ahí una dirección de mail que es mesaimpacto@cnbpenud.cnbgobar. Bueno, yo diría que las consultas a priori las vayan enviando allí, digamos, nosotras de todos modos, como les digo, o sea, no pidan el video en las consultas, pues lo vamos a estar mandando, pero las consultas puntuales por emprendimientos o por casos de cooperativas o casos de organizaciones, sí, vayan mandándolos ahí, y como les decía Moni, téngannos paciencia, somos 2 oficinas pequeñas, pero bueno, vamos a estar trabajando para, como les decía al principio, para dar respuesta, ¿sí? O sea, un poquito de paciencia nomás, o sea, vamos a atender a las demandas, pero bueno, vamos de a poco, porque bueno, la verdad, Sol, o sea, si pudiéramos lo haríamos todo de toque, pero somos pocas. Sol, creo que también es importante, ahí dejé el mail de Matías y el de la mesa de impacto de vuelta en el chat por si lo quieren copiar. Creo que también es interesante que por ahí esta charla que estamos dando, tanto Matías, Ariel, Eric, realmente se ponen siempre a disposición. Si ustedes ven que hay, digamos, una audiencia que por ahí es interesante que escuchen, bueno, encantados también de poder replicarla. Insisto, el video nos va a servir como para que ustedes puedan trabajar esto con los contactos que tengan alrededor, digamos, ¿no? Ya sea de un municipio, no sé si están trabajando con alguna asociación intermedia, si yo veía recién alguna fundación, alguna cooperativa, si hay a nivel regional alguien que les esté dando una mano, la universidad. Nosotros también, por ejemplo, algunos de los casos que estamos tratando hoy surgen de charlas que se dio en la universidad, por ejemplo, en Comahue. Entonces, ahí fue la cátedra de economía, que muy interesada por estos temas, que lo había leído en el diario, lo de los bonos sociales, terminamos armando una capacitación para pymes en la Universidad de Comahue, y de ahí, la Universidad de Comahue estaba escuchando otro profesor, llamaron al municipio, se armó una mesa de trabajo, y hoy hay una mesa de trabajo de la facultad, con el municipio, con el centro del área de influencia, para ver cómo detectan ellos a las pymes que pueden llegar al mercado de capitales. ¿Se entiende la idea? Es decir, nosotros transmitir el conocimiento, dar una apoyatura, pero en cada lugar debería poder armarse un grupo de trabajo, como armamos nuestra mesa laboratorio CNB-PNUD, que ustedes puedan armarla a nivel local para poder ir detectando estos casos posibles con nuestra ayuda. ¿Se entiende? Yo creo que esa va a ser la forma más efectiva de poder trabajar esto. Clarísimo, Moni. Una cosita, porque veo que siguen mandando los mails al chat. Nosotras vamos a mandar, si les parece bien, a los mails que ustedes dejaron en el formulario, el mail que dejaron en el form por el cual les llegó, digamos, el
el link a esto, lo vamos a mandar por ahí. Ustedes, digamos, ya que están en la red, encárguense de que les llegue a todas las compañeras posibles. Eso, primer aviso. Segundo aviso importante que no me quiero olvidar, les manda saludos a todos y un abrazo muy cálido María, que se tuvo que ir a otra actividad, María Bonet, pero bueno. Y tercer aviso importante, no se olviden que entonces el martes que viene tenemos el segundo encuentro, que es para prevenir estafas piramidales, que bueno, es un tema que también nos apareció un montón por parte de distintas provincias que estuvimos recorriendo y con las que hablamos en el marco de la Mesa Federal. Así que no se olviden de eso, y por mi parte no tengo más nada, las puedo dejar para que vayan a las comisiones. Muchas gracias, compañeras, hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a los expositores. Matías también les deja un saludo, se tuvo que retirar, pero está por ahí escuchando Muchas gracias. el teléfono. Gracias, Matías. Bueno, gracias, Ariel, también por todo el trabajo ahí, Inés y Eric. Bueno, un abrazo fuerte, y gracias también por estar siempre apoyándonos. Así que bueno, nos estamos viendo y Gracias quedamos a a todos. disposición. Gracias. Un abrazo Gracias, fuerte. saludos. No.